Antes de las sirenas, de las cartillas de racionamiento y de los muros fronterizos que cantaban en código máquina, el mundo aún creía en algoritmos abiertos. Entonces llegó el 25 de enero, el día en que Donald Trump recuperó el despacho oval y reescribió todos los tratados de un plumazo. Para abril, convirtió su pluma en una cuchilla, cortando el comercio al imponer aranceles generalizados, incluso a los aliados, destrozando las cadenas de suministro y la fe por igual. La hiperinflación siguió, los estantes se vaciaron, los salarios se agotaron y las naciones que antes consideraban a Estados Unidos un socio ahora maldecían su nombre en embajadas a oscuras. En el gélido amanecer de enero, Estados Unidos amaneció con una inauguración que se sintió menos como una ceremonia y más como un trueno. Donald J. Trump, flanqueado por un Capitolio con cortinas y una falange de drones de la Guardia Nacional, regresó a la Casa Blanca con una promesa grabada en granito: levantar los muros, manipular los aranceles, agotar lo que quedara del patrimonio global. La llamó la Ley de Prosperidad Soberana, aunque los programas de entrevistas nocturnos la rebautizaron al instante como el peaje de la perdición. Para abril, la órbita de la vida cotidiana había cambiado. Camiones de larga distancia se detuvieron en carreteras interestatales desiertas, las gigafábricas de Tesla parpadearon y perdieron velocidad, las fábricas de Intel permanecieron inactivas, e incluso los huertos del campus de Google se marchitaron cuando se interrumpió el suministro de ADN importado. En teoría, el arancel parecía la canción de cuna de un burócrata: códigos de sección, cláusulas decimales, asteriscos apilados como imperios. Pero tras las notas a pie de página se escondía una sentencia de muerte para la ciencia abierta. Los chips cuánticos, las diminutas redes de qubits superconductores que antaño prometían modelos climáticos y curas del cáncer, ahora estaban grabados con un 200% y requerían una etiqueta de cumplimiento del Departamento de Defensa antes de cruzar cualquier frontera o incluso deslizarse por una mesa de laboratorio. Los departamentos de física de las universidades aprendieron la nueva aritmética de la escasez de la noche a la mañana. Cada experimento exigía permisos, juramentos de lealtad y un enlace del FBI en la última fila. Con el mundo fracturado, las fronteras mutaron. La extensa y angosta frontera entre Estados Unidos y sus vecinos se endureció hasta convertirse en un laberinto algorítmico. Lo llamaron el escudo inteligente, una red siempre activa de satélites hiperespectrales, torres de vigilancia con detectores LIDAR y drones de caza asesinos pilotados por modelos de aprendizaje automático ajustados al sudor, el ritmo cardíaco y paquetes de datos no autorizados. Canadá selló su lado en una silenciosa represalia, mientras que México soldó contenedores de carga a segmentos de muro y desvió el comercio a través de micropuertos del Pacífico, donde los aranceles no podían llegar. Sin embargo, la gente siempre perseguirá la luz prohibida, y la ciencia es la llama más brillante. En algún lugar del patio agrietado de la Universidad Northwestern, Argentine, una erudita en física de 22 años, rompió un vaso de precipitados con frustración cuando su tesis de tomografía cuántica fue cancelada por falta de un procesador legal. Arden tenía un cerebro cableado para la intuición subatómica y una negativa a aceptar puertas cerradas. Recorrió foros de la Darknet, canales secundarios de Starlink, incluso los viejos lugares de IRC donde los académicos del mercado gris susurraban y conspiraban. Allí fue donde supo de Helios 7, un prototipo de oblea multiqubit que, según los rumores, superaba cualquier cosa en los libros de Intel o la IA cuántica de Google. Helios 7 había desaparecido de un laboratorio de Vancouver la noche antes de que entraran en vigor los controles de exportación. Ahora era la joya de la corona de una resistencia silenciosa dedicada a mantener vivo el conocimiento. Pero la posesión no significaba nada sin un pasaje. De Vancouver a Chicago se encontraban en la frontera más vigilada de la Tierra. Incluso las antiguas rutas de túneles bajo el lago, utilizadas por los contrabandistas de jarabe de arce, estaban repletas de radar. Para mover Helios 7 se necesitaba un mensajero que ningún algoritmo pudiera predecir, alguien que aceptara la velocidad como credo y el caos como camuflaje. Entraluca, Flux, Serrano, legendario transportista, un mito del submundo logístico. Corrían historias de Flux saltando bases sobre una caja de semillas CRISPR sudafricanas por el Himalaya, buceando en apnea con muestras de sangre cifradas bajo el estrecho de Gibraltar, surfeando con una tabla de grafeno en medio de un tifón en Singapur solo para evitar un plazo de aduanas.
ninguna frontera lo detuvo. Ningún arancel lo definió. Su precio, sin embargo, era astronómico, pagado en criptomonedas irrastreables y la promesa de un favor que ningún cliente quería deber. Pero Arden tenía poco que perder, a sus ojos, el futuro ya estaba en ruinas. Su primer encuentro tuvo lugar bajo las luces de vapor de sodio de una gasolinera Tesla abandonada a las afueras de Calgary, cuyos cargadores habían sido vaciados de cobre meses antes. Arden llegó en un hatchback de hidrógeno alquilado cuyo tanque brillaba vacío. Flux llegó en una silenciosa moto eléctrica todoterreno camuflada como una moto de nieve, con gafas que reflejaban constelaciones de luces de patrullaje de drones en lo alto. Escuchó mientras ella le explicaba el chip, la investigación, el potencial de reiniciar 1000 laboratorios, el imperativo moral. Solo le hizo una pregunta: ¿cuál es su tasa de fallos aceptable? Arden respondió que ninguna. Flux casi sonrió, y luego mencionó una ruta tan disparatada que podría funcionar. La preparación comenzó a un ritmo que se burlaba del tiempo mismo. Flux rastreó los patrones de los drones cazadores, enjambres triangulares que se actualizaban cada 12 minutos según la deriva atmosférica. Sobornó a un ingeniero de SpaceX de bajo nivel para obtener acceso oculto a paquetes obsoletos de Starlink, combinando transmisiones en ráfagas tan breves que se registraban como ruido cósmico de fondo de microondas. Codificó una rutina de camuflaje que pintaría sus firmas térmicas como alces errantes, el único animal que las autoridades canadienses aún se negaban a etiquetar tras las protestas de las ONG ambientalistas. Pero los planes llaman la atención por la forma en que la gravedad se aferra a la masa. En algún lugar de una torre de oficinas de cristal en Austin, un subsecretario adjunto de la recién autorizada Oficina de Lealtad Científica detectó un patrón en la telemetría de la puerta de enlace fronteriza. Grupos de alces anómalos. Señales erráticas del eco de Starlink. Fantasmas estadísticos, pero fantasmas con forma de contrabando. El subsecretario envió una alerta al piso superior, y pronto una unidad especial recibió órdenes: detener a todos los involucrados, recuperar cualquier procesador cuántico robado y presentarlos como ejemplos en televisión nacional. Se acercaba la noche cero. La nieve caía en un silencio fractal, cada copo una posible dispersión del sensor. Arden cruzó a Vancouver disfrazada de activista estudiantil de posgrado que protestaba contra los aranceles. Nadie cuestionó sus mejillas surcadas de lágrimas en las cámaras. Flux esperaba en un puerto deportivo secreto donde las normas de protección de las orcas se habían convertido en folclore de los contrabandistas: nunca arrancar un motor con más ruido que las olas, nunca encender luces con más brillo que la luna. El Helios 7 robado yacía en una bóveda criogénica en el refugio del físico renegado, custodiado por activistas ambientales que creían que el conocimiento prevalecía sobre la lealtad. Ventana de extracción: 18 horas antes de que el escudo inteligente actualizara las órbitas satelitales sobre las cascadas. Ruta: a través del mar de Salish, descendiendo por un laberinto de fiordos, por tierra a través de senderos madereros olvidados, y luego un planeador subsónico sobre el lago superior bajo altitudes de radar. Las contingencias se contaban por cientos, cada una con matrices de probabilidad desplazándose como cintas de teletipo en las superposiciones retinianas de Flux. Lo que ninguno de sus contingentes consideró fue la traición. El físico renegado, atormentado por la culpa y con una cartera de criptomonedas menguante, avisó a los purificadores, una rama paramilitar de la Oficina de Lealtad Científica, de una recompensa federal medida en futuros de litio. Mientras Arden y Flux lanzaban su esquife furtivo hacia una niebla tan densa que borraba las estrellas, una constelación de drones cazadores despertó de su modo de espera, con los motores zumbando con un hambre algorítmica. Los telémetros láser invisibilizaban la niebla, el lidar de puntería crujía débilmente en el aire como estática sobre vinilo. En la pantalla de su casco, Flux observó cómo los indicadores de amenaza se enrojecían como amapolas. Aún así, seguían avanzando. El esquife cortaba el agua con la suavidad del bisturí de un cirujano, con los propulsores eléctricos susurrando bajo el casco. Arden se arrodilló junto a la caja aislante, susurrando ecuaciones como si fueran oraciones. Cada kilómetro que avanzaban hacia el sur era un kilómetro más cerca de la reactivación de los laboratorios, de los estudiantes que abrían sus cuadernos sin miedo. Tras ellos,
Los purificadores se desplegaban, armas equipadas con municiones inteligentes capaces de perforar agujeros del tamaño de una moneda en los cascos de acero. En Washington, dentro del despacho oval, repleto de proclamaciones arancelarias, el presidente Trump hablaba de los juicios transmitidos en vivo para traidores científicos, mientras los noticieros por cable vociferaban sobre la proliferación cuántica ilegal. Flux activó el protocolo de alce. Sus siluetas térmicas se transformaron en torpes cuadrúpedos con astas improbables. Los drones dudaron, mientras la visión artificial contrastaba las bases de datos de vida silvestre. Les dio 3 minutos. Necesitaban 20. En lo alto, una aurora titilaba carmesí, tormentas de iones de los máximos solares, el camuflaje natural. Flux redirigió la energía a condensadores silenciosos, listos para disparar un pulso electromagnético único que freiría a cualquier dron en un radio de 50 metros, pero también inutilizaría su propia navegación. Arden tomó la decisión por él. Desenganchó el tubo, expuso la reluciente placa de cerámica y la sostuvo como un cáliz. Si nos quedamos a oscuras, nos hundimos, susurró con voz temblorosa pero feroz. Pero Helios 7 flota. El plan se formó sin palabras. Flux dirigió el esquife hacia un estrecho donde la fuerza de la marea formaba remolinos, le indicó que se preparara. En el último segundo, apagó los motores y lanzó el chip, encerrado en una boya de espuma de carbono equipada con señales de ubicación cifradas. Describió un arco hacia las aguas negras justo cuando la formación de drones atravesaba la niebla. El pulso electromagnético detonó. La noche se volvió blanca. Los drones cayeron como granizo metálico, salpicando a su alrededor. Su propia guía murió, el esquife giró, chocó contra un banco de algas y el casco crujió. Flux arrastró a Arden hacia el agua helada, con los pulmones abrasados y la mente fija en la boya, que se dejaba llevar con desesperada inocencia hacia corrientes que la llevarían hacia el sur, quizás a manos del siguiente eslabón de la cadena del contrabandista. Piensa en un solo bit cuántico, su belleza reside en la superposición, el arte de estar en muchos lugares a la vez. En ese momento, Flux, Arden, los purificadores y un mundo observador existían en una incertidumbre entrelazada, el éxito y el fracaso se superponían, esperando que la observación colapsara la ola. Y en algún lugar lejano, en una planta de baterías Tesla cerrada y reconvertida en laboratorio subterráneo, un profesor actualizó la información del rastreador de un contrabandista y vio una nueva señal cobrar vida. Flux sintió el mar retumbar contra sus costillas como un tambor furioso. La sal le picaba en el corte abierto sobre la ceja, un recuerdo de su aplastamiento contra las rocas cubiertas de algas. A su lado, Arden tosía salmuera, con los ojos abiertos y sin pestañear, vivo, sí, pero atormentado por el eco estático de los drones que se derrumbaban. Su esquife, desprovisto de circuitos por la explosión electromagnética, flotaba en un silencio sepulcral mientras la niebla autocurativa engullía los restos del escuadrón purificador tras ellos. Por un instante, el océano volvió a la calma, como si la física misma contuviera la respiración a la espera de ver qué hilo narrativo se tensaba y cuál se rompía. La primera prioridad de Flux era el aire. Tiró de Arden hacia un fragmento de casco de espuma de carbono que aún flotaba y se arrancó la camiseta interior calentada, envolviéndola sobre los hombros de ella. El calor corporal importaba, hasta que tocaran tierra, la química entraría en guerra con la hipotermia. Segunda prioridad, localizar la boya. Señaló la baliza de corto alcance oculta en el mecanismo analógico de su reloj, un truco anticuado que los escáneres de espectro de los purificadores pasarían por alto, pero el pulso no devolvió nada. O la boya se había deslizado más allá de la línea de visión o el océano había absorbido la señal. Arriba, la aurora se tornaba verde, su carmesí había desaparecido, y la noche olía a ozono y microchips quemados. El HUD neuronal de Flux volvió a la vida en modo de seguridad, un fantasma de su antigua amplitud. Pequeños iconos ámbar indicaban que las comunicaciones de los drones en el cuadrante estaban desconectadas, pero los barridos satelitales se reanudarían pronto, y la Oficina de Lealtad Científica nunca dejaba cabos sueltos. Les quedaban menos de 6 horas antes de que un cúter o un helicóptero de combate TOL realizara una búsqueda en cuadrícula en el mar de Salish. Eso dejaba una sola opción, tocar tierra en la isla Stuart,
una mota de pino y basalto medio olvidada entre fronteras. Flux balanceaba una manta solar destrozada como si fuera una vela, atrapando una ráfaga del norte que susurraba sobre el agua. Cada metro de avance parecía robado de un reloj que contaba hacia atrás. A su alrededor, el mar se espesaba con vetas bioluminiscentes, un premio de consolación de belleza. Arden finalmente habló, en voz baja: perdimos el chip, ¿verdad? Flux negó con la cabeza. La probabilidad cuántica dice que tal vez sí, tal vez no. Hasta que alguien observe la boya, su ubicación está en todas partes. ¿Estás haciendo chistes sobre Schrödinger? La mejor medicina que conozco. Forzó una sonrisa torcida. Arden logró esbozar una. Los dientes de roca de la isla Stuart se alzaron antes del gris amanecer. Flux varó la balsa improvisada en una cala silenciosa, protegida por cedros inclinados. Subieron una pendiente resbaladiza por las algas y encontraron una cabaña de guardabosques abandonada. Dentro, motas de polvo danzaban bajo los rayos del débil sol. Flux rebuscó en una pistola de bengalas, un sedal y una caja de frijoles enlatados centenarios que sabían a monedas oxidadas, pero calmaron el vértigo de sus estómagos. Arden paseaba inquieta por el suelo. Estamos atascados. Aunque la boya llegue al laboratorio subterráneo, no podrán operar Helios Seade sin mis códigos de calibración. Están bloqueados en mi contraseña neuronal, y esto. Se tocó la sien. No es exactamente accesible desde la red. Flux lo pensó. Entonces nos aseguraremos de que cruces el continente. Olvídate del avión de extracción original. Improvisamos hacia el este. A pie. En todo. A pie, en trenes de carga, en viajes compartidos, quizá en un chaslo prestado si alguno tiene carga. Entrecerró los ojos. Pero primero tenemos que desaparecer. Los purificadores rastrearán cada red de cámaras desde aquí hasta Saskatchewan. No podemos simplemente borrar tu identidad, tenemos que reescribirla. Un plan se forjó a partir de hilos de contrabando. La isla Stuart albergaba una vieja antena de transmisión Starlink, inutilizada tras la reducción del ancho de banda transfronterizo por los aranceles. Si Flux conseguía obtener energía de un conjunto de baterías agrietado, podría simular una llamada de socorro marítima que atraería a las patrullas costeras canadienses a escanear un recuadro de búsqueda muy al sur de su posición real, creando un agujero en la red de vigilancia. Mientras tanto, Arden se haría pasar por una técnica junior asignada a la Estación Meteorológica Experimental Aislada de Elon Musk en Cascadia, un proyecto olvidado por la prensa general, pero que aún figuraba en una base de datos aduanera obsoleta. El manifiesto falsificado la mostraría entregando actualizaciones de sensores en un helicóptero charter privado desde Victoria. Cualquiera que los interceptara encontraría documentación firmada meses atrás, antes de la tormenta arancelaria. Trabajaban como ladrones del tiempo. Flux soldaba placas inversoras rotas con el fino cable de plata de la correa de su reloj, murmurando oraciones a los pequeños dioses que habitaban el silicio. Arden escribía código en una tableta de rescate, falsificando telemetría que coincidía con las estaciones arcaicas de Musk, presiones barométricas, partes por millón de CO, anomalías en la temperatura del suelo, datos lo suficientemente convincentes como para engañar a los inspectores perezosos. Se rió de lo absurdo, transmitir lecturas climáticas falsas para revivir la computación cuántica honesta. Faltaban 3 horas para que los drones se reiniciaran. Flux disparó la pistola de bengalas tierra adentro, su arco rojo se perdió tras las copas de los árboles, y luego transmitió la falsa señal de socorro, pérdida de potencia en el pesquero de arrastre Lovely Lass, visto por última vez cerca del estrecho de Aro. La Guardia Costera canadiense, ávida de crisis reales ahora que el comercio se había congelado, movilizó 2 cúteres, todos capturados en bandas ice abiertas. Señuelos perfectos. Luego vino el transporte. El solitario camino de la isla terminaba en un micromuelle donde un catamarán eléctrico solía transportar ecoturistas. Las baterías estaban agotadas, pero el casco estaba impecable. Flux allanó la caseta del guardabosques en busca de bengalas de magnesio, las conectó a un conjunto de baterías térmicas y activó las celdas de propulsión, un viejo dicho de los hackers. El calor equivale a corriente cuando el cobre es terco.
El catamarán despertó con un ronroneo. Arden agarró el timón con los nudillos blancos. En la escuela de contrabandistas cuánticos también se enseña a pilotar. Regla 13, respondió Flux, escudriñando el horizonte con la mirada. Conoce al menos una forma de escapar de todos, en todas partes. Se adentraron en la niebla matutina, rumbo al sureste, protegidos por la red de búsqueda de la Guardia Costera. Los drones purificadores, obligados a evitar colisiones con embarcaciones oficiales, se desviaron hacia el norte. Cada kilómetro ampliaba la ventana. Pero los algoritmos evolucionan. En la sede de la Oficina de Lealtad Científica en Austin, el subsecretario revisó telemetría reciente y detectó un patrón demasiado perfecto. La presunta zona de hundimiento del esquife de Flux coincidía sospechosamente con la repentina búsqueda de la Guardia Costera. La probabilidad de una distracción aumentó drásticamente. Autorizó la Operación Guadaña de Hierro, inmovilizar todas las aeronaves civiles en el noroeste del Pacífico hasta nuevo aviso, desplegar robots con escáneres de rieles en las rutas hacia el este y contrastar los registros de los supercargadores de Tesla para detectar reactivaciones inusuales. Los recursos eran casi ilimitados cuando el presidente consideró la ciencia abierta una amenaza mortal. Al anochecer, Flux y Arden amarraron el catamarán en una ensenada desierta cerca de Bellingham, Washington. Cruzar a aguas estadounidenses era arriesgado, pero necesitaban acceso ferroviario, las líneas de carga aún transportaban grano nacional incluso en medio del caos arancelario, y los vagones tolva vacíos ofrecían escondite. Flux ajustó una capa Faraday al torso de Arden, ocultando las etiquetas biométricas, y la guió a través de matorrales de alisos hacia una oxidada estación de tren que zumbaba con los humos del diésel y la negligencia empresarial. Subieron de un salto a un vagón de grano momentos antes de que se cerrara con un estrépito. El mundo se transformó en el rítmico estruendo del acero sobre las vías, una canción de cuna para los desesperados. Arden recitó su contraseña neuronal en susurros para mantenerla fresca, un poema de Emily Dickinson codificado a través de un sistema de Fibonacci, el primer código que había escrito con su padre antes de que muriera de un linfoma sin tratar, tratamiento retrasado después de que los aranceles obstruyeran las importaciones de medicamentos. El recuerdo agudizó su motivación, las lágrimas cayeron, desapareciendo en polvo. 2 estados al este, la policía ferroviaria detuvo el tren en Spokane, inspeccionando los vagones con infrarrojos. La capa Faraday de Flux resistió, pero el riesgo se multiplicó. Desembarcaron al amparo de la noche, siguiendo una alcantarilla que se adentraba en la expansión suburbana. Desde allí, piratearon un centro de micromovilidad y desbloquearon 2 bicicletas eléctricas cuya autenticación de la red de alquiler había expirado meses antes. Pedalearon bajo lámparas de sodio, descuidados pero implacables. Las noticias en las pantallas polvorientas de los bares anunciaban actualizaciones a gritos. Purificadores frustran intento de espionaje cuántico en el mar de Salish. Científico traidor y mensajero extremista presuntamente ahogado. Flux rió entre dientes. Los muertos compran tiempo. Arden se estremeció, la vida se medía en obituarios falsos. Mientras el amanecer teñía de dorado las colinas de Palouse, llegaron a un centro de servicio Tesla cerrado. Los paneles solares del techo aún absorbían la luz del día, alimentando un Powerball inactivo. Flux ignoró el inversor, desviando la carga hacia un modelo de larga duración que se quedó atrás cuando los precios de los supercargadores, inflados por los aranceles, eclipsaron a los de la gasolina. El coche arrancó. El piloto automático suplicó la renovación de la licencia. Flux mostró un firmware de desarrollador pirateado, que se rumoreaba que había sido creado por el propio Musk tras dejar AXCorp por un centro de estudios en una isla. La pantalla mostró un guiño de aprobación. Las ruedas rodaron hacia el este. Las autopistas interestatales eran ahora carreteras fantasma, vigiladas por drones en lugar de policías. El asfalto se agrietaba donde los presupuestos de mantenimiento se agotaban. Flux configuró el piloto automático para que imitara el registro de maquinaria agrícola, lo que permitía velocidades más bajas, por debajo de los límites de perfilación de drones. Arden dormía intranquilo, soñando con qubits girando como luciérnagas. Cerca de Idaho Falls, se desviaron por caminos secundarios para evitar un puesto de control de purificadores.
El lidar del Tesla cartografió plantas rodantes y vallas publicitarias esqueléticas de cadenas de comida rápida desaparecidas. En un área de descanso abandonada, conocieron a la doctora Mae Chen, ex arquitecta cuántica de Intel convertida en médica clandestina. Mae inyectó suturas de nanofibras en el hombro desgarrado de Flux y le proporcionó un nuevo contacto, una exiliada de Google DeepMind que coordinaba casas de seguridad en el Medio Oeste. El pago consistía en planos de proteínas encriptados, la futura moneda para laboratorios que trabajaban sin conexión. Mae también compartió malas noticias. Ironside se expandió. Los agentes de la TSA ahora usaban perros entrenados para detectar resinas poliméricas semiconductoras en aeropuertos y estaciones de autobuses. Las triangulaciones indicaban que los analistas de la Oficina de Lealtad Científica sospechaban de la supervivencia de Arden. Las pesquisas de reconocimiento facial revisaron las bases de datos de la universidad. Su foto de Northwestern detectó 16 coincidencias falsas en 6 horas. La probabilidad se redujo. El flujo se aceleró. Cruzaron Wyoming bajo una lluvia de meteoritos que los ocultó de las cámaras térmicas estratosféricas. El ruido cósmico abrumó los sensores. En Nebraska, se unieron a una caravana de camioneros deshonestos que transportaban trigo canadiense del mercado negro, un trueque por memes del etanol del Medio Oeste, desaparecidos hace tiempo en los canales oficiales. Los camioneros hablaron de una transmisión clandestina, Elon Musk transmitiendo en vivo desde un búnker en el desierto, denunciando los aranceles como un regalo de la entropía a los tiranos, prometiendo actualizaciones de encubrimiento de Starlink a las redes de contrabando. Su discurso se interrumpió a mitad de frase cuando la Fuerza Espacial de Estados Unidos interfirió las frecuencias, pero la esperanza, una vez transmitida, resuena fuera de línea. En las afueras de Omaha, el convoy se dispersó, un enjambre de drones purificadores descendió, sus armas iluminando la noche como constelaciones furiosas. Flux desvió el Tesla hacia el aparcamiento abandonado de un centro comercial, protegido del fuego aéreo por pilares de hormigón. Dentro del centro comercial, los maniquíes vestían ropa de antaño y permanecían en silencio. Flux reconectó los motores de las escaleras mecánicas para convertirlos en minas EMP, bloqueando la guía de los drones si los seguían. Arden hackeó un kiosco de Google olvidado, inyectando su rastro en servidores de localización ficticios que lo situaban en Denver. Capa tras capa de distracción, una cebolla digital de duda. Pero cada acción consumía segundos. Las huellas satelitales se actualizaban, los modelos predictivos reducían su corredor. Para cuando llegaron al río Mississippi, había puestos de control armados en cada puente. Flux se dirigió al sur, hacia un túnel ferroviario en renovación, cuya seguridad había sido subcontratada a una empresa que había quebrado 2 semanas antes. Avanzaron entre el lodo y el eco hacia Illinois, con los neumáticos silbando sobre las vías mojadas. Chicago se alzaba imponente, una ciudadela de luces parpadeantes, con la mitad de su horizonte a oscuras, donde los aranceles acababan con los inquilinos globales. En las profundidades de la ciudad se encontraba el laboratorio clandestino, reconvertido a partir de una planta de baterías de Tesla, Proyecto HARS, el último bastión de la investigación cuántica libre en suelo estadounidense. Su entrada estaba oculta en el hueco de un viejo montacargas, sellado tras un incendio de litio. Solo la contraseña de Arden podía autenticar el escáner de venas retinianas y desbloquear las puertas de aleación de 15 centímetros. Flux estacionó el Tesla en una cavernosa zona de carga llena de montacargas olvidados. La electricidad zumbaba tras las paredes, HARS estaba vivo. Los científicos los recibieron con silenciosa reverencia. Los pasos de Arden resonaron por los pasillos con paredes de cobre para bloquear las ondas de espionaje. Se acercó a la cámara central donde debería estar Helio 7, pero solo encontró un pedestal vacío bañado por una luz fría. Sonó una alarma. Los monitores mostraron una brecha externa. Las cámaras de seguridad mostraron a los comandos purificadores descendiendo por los conductos de ventilación. Ironside por fin los había rastreado. Flux tiró de Arden tras un conjunto de imanes superconductores mientras se oían disparos. Chispas llovieron por el suelo del laboratorio. Los científicos se dispersaron, agarrando sus portátiles como si fueran chalecos salvavidas. Por los altavoces resonó una voz sintetizada: entreguen al traidor Vale y el dispositivo.
La obediencia garantiza clemencia. El pulso de Arden latía con fuerza. El chip no está. Se ha estropeado la boya. La mirada de Flux se precipitó, calculando. O alguien se nos adelantó. Revisó los inventarios del laboratorio, prototipos de ensamblajes de qubits, criobombas, obleas de prueba de grafeno, pero no había Helios 7. El chip se había desvanecido en otra capa de la resistencia. Lo que significaba que les quedaba un recurso, la propia Arden. Su cerebro albergaba algoritmos de calibración imposibles de replicar. Los purificadores querían hardware, sin ella, estaba inerte. Pero si la capturaban viva, podrían descifrar la contraseña por la fuerza. Flux susurró, es hora de elegir, luchar, huir o engañar. Arden apretó los puños. Estamos en el corazón de la ciencia estadounidense. Tomamos una postura, bajo nuestras condiciones. Se apresuraron a la sala de respaldo del reactor, donde un prototipo inactivo, descendiente de la línea cuántica desechada de Intel, yacía a medio ensamblar. Si lo alimentaban con la micropila de fusión del laboratorio, podría generar una explosión electromagnética en toda la ciudad, provocando un cortocircuito en todos los drones purificadores y unidades de comunicación de Chicago durante horas. Como consecuencia, el blindaje del laboratorio se fundiría y los experimentos se arruinarían durante meses. El conocimiento sacrificado para protegerlo. Los purificadores se acercaron. Las botas golpearon las pasarelas de acero. Flux desvió las líneas de refrigerante, Arden inició armónicos de qubits, cuyas frecuencias se elevaron como un coro desafinado. Ingresó la contraseña, la estrofa de Dickinson con sus dígitos de Fibonacci, vinculando la secuencia a su pulso biométrico para que solo su cadencia viviente mantuviera estable la bobina. Flux activó el temporizador de detonación. Una vez que esto se incendie, dijo, desapareceremos en una ciudad a oscuras. Pero las réplicas podrían derrumbar los túneles. Arden sonrió, con los ojos brillando con la luz de una decisión irrevocable. Entonces, volveremos a navegar por la función de onda. Presionaron la almohadilla de iniciación. En los microsegundos previos a la fusión, Arden imaginó a Helios 7 flotando en algún lugar de los Grandes Lagos, recogido por mensajeros anónimos, con los circuitos intactos. Imaginó aulas iluminadas de nuevo, algoritmos médicos comprimiendo datos de larga duración, simuladores terrestres prediciendo tormentas antes de que desaten desastres. Vio un futuro donde los muros arancelarios se resquebrajaban bajo la presión del descubrimiento. La luz blanca invadió la cámara. El polvo y la estática cegadora aún crepitaban tras los párpados de Arden cuando recuperó la sensibilidad, el sabor metálico del ozono, la imagen residual de un rayo grabada en sus retinas, el redoble de bombo de los interruptores al detonar resonando en las entrañas de hormigón. Chicago se había quedado a oscuras. Desde el sótano del proyecto HARS hasta la orilla del lago Michigan, cada diodo permanecía en silencio, cada lámpara inteligente apagada. En un abrir y cerrar de ojos, la ciudad retrocedió 40 años, despojada de sus algoritmos, GPS y vigilancia cuidadosamente escalonada. Por primera vez desde los aranceles, el cielo nocturno pertenecía a las estrellas en lugar de a los drones. Flux se incorporó, con los músculos ardiendo. La bobina prototipo que habían sobrealimentado brillaba fundida, proyectando halos naranjas espeluznantes por toda la cámara. Arriba, los comandos purificadores maldecían con gritos apenas audibles, con la óptica y las comunicaciones destrozadas. Flux ayudó a Arden a ponerse de pie, hilos de fuego de San Telmo se deslizaron por el blindaje de cobre antes de extinguirse. En algún lugar, un generador de emergencia lo intentó, falló y murió con un gemido desolado. Siguió el silencio, y luego el aullido de las sirenas, nacidas de circuitos de la era fósil que el PEM había preservado. Tenían quizás 20 minutos antes de que Ironside se reiniciara con un equipo reforzado que el pulso no podía tocar. Flux se deslizó por un estrecho espacio de mantenimiento, guiando a Arden por el tacto. A cada paso, el polvo se arremolinaba como fantasmas. Ella aferraba a una placa de datos que contenía tablas de alineación de qubits sin procesar, conocimiento rescatado segundos antes de la explosión. Su corazón marcaba el ritmo de su vuelo.
Una escalera de emergencia ascendía hasta una salida superficial, antiguamente diseñada para entregas con montacargas. Salieron a un muelle de carga, cincelado por la noche. Sin el resplandor del horizonte, solo la tenue neblina auroral que aún flotaba tras la tormenta solar. Chicago, sin electricidad, olía a niebla de lago, diésel y sudor nervioso. Flux observó la calle. Viejas camionetas de combustión estacionadas como taxis improvisados, sus dueños intercambiaban viajes por comida enlatada y balas. En algún lugar, parejas vitoreaban el apagón, confundiéndolo con el inicio de la rebelión. Flux detuvo un Ford F-150 destartalado que funcionaba con etanol de contrabando. Southside, rápido, dijo, entregándole al conductor una oblea plateada con semillas de Bitcoin encriptadas. El hombre asintió, el valor era más importante que el miedo. Mientras el camión avanzaba con estruendo por los oscuros bulevares, Arden observaba la torre Sears, toda negra salvo por una baliza carmesí en su mástil, la lámpara de emergencia conectada directamente a un parque de baterías aislado de la red. Se preguntó quién más estaría vivo dentro, aferrándose a la esperanza analógica. Su pizarra vibró, una aplicación de radio sencillísima rompió la niebla del pulso electromagnético. La doctora Nye McAfee, exiliada de DeepMind y contrabandista de modelos de aprendizaje profundo, transmitió por el canal de onda corta 68, ping, protocolo Kilauea activo. Boya recuperada en la costa noreste. Repito, Helios 7 recuperado. Encuentro Dr. Jazz. Arden dejó escapar un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. El chip funcionaba. Claro, Dr. Jazz se refería a Detroit, a 300 kilómetros al este, a través de territorio que a Ansar ahora estaba inundado de bloqueos. Y Naima añadió una sílaba cifrada más, brecha, que indicaba peligro en el punto de recogida. Flux escuchó, apretando la mandíbula. Si han sido comprometidos, Detroit es un hervidero. Necesitamos una inserción alternativa. El camión frenó con un chirrido, el conductor miró hacia arriba. En un paso elevado, los vehículos blindados purificadores parecían gárgolas de hierro, con los reflectores barriendo. Flux maldijo. Él y Arden se escaparon, desapareciendo en un callejón que apestaba a cartón mojado y aceite de freír. Tras ellos, el conductor aceleró, una ráfaga de disparos hirió la noche, seguida de silencio. La línea verde elevada de Chicago se alzaba cerca, su tercer carril era una franja de oscuridad. Flux abrió bruscamente una puerta de servicio. Vías al sur y luego al este antes del cruce con Indiana. Únanse y luego vuelvan a subir al tren de carga. Subieron a la gravilla mientras un trueno retumbaba en lo alto, no era el clima, sino los rotores de los TOL. Arden se balanceó sobre las placas de anclaje, oyendo el zumbido de los condensadores mientras los distritos de energía volvían a la vida bloque a bloque. La ventana del PEM se cerró. Más abajo, en la vía, un carro de mantenimiento chisporroteó, uno de los carros de reparación autónomos de Tesla Transport, lo suficientemente resistente como para sobrevivir al pulso. Flux corrió, subió de un salto y pulsó la consola de diagnóstico con las manos desnudas. El carro se sacudió, acelerando hacia el este. El viento azotaba la vía elevada, abajo, cuadra tras cuadra brillaban con destellos apagados. En un mural en la azotea, un viejo grafiti de la silueta del cohete de Elon Musk parecía sonreír con sorna a la oscuridad. Arden lo imaginó en algún lugar de su supuesto búnker en el desierto, riéndose de que los muros arancelarios solo demostraban la necesidad de colonias marcianas. A 90 kilómetros por hora, el tranvía pasó a toda velocidad por las afueras, con los sensores chirriando, pero desactivados. Drones de patrullaje purificadores aparecieron en el radar, Flux apagó las luces de la cabina y siguió en silencio. Las llanuras industriales de Indiana se abrieron, con silos de grano iluminados por la luna y quietos. Se aproximaba un cruce donde se unían las vías de carga, Flux frenó bruscamente, guiando el tranvía hacia un ramal lateral. Saltaron chispas, las ruedas vibraron, y luego se detuvieron junto a una hilera de plataformas de contenedores inactivas. Al descender, encontraron un tren de carga con dirección norte, con la etiqueta N7S, código para una red de ingenieros que apoyaba al contrabando.
Flux tocó el vagón de acero 3 veces, una puerta se abrió. Dentro esperaba Rico Sarraf, conductor libanés canadiense convertido en jefe de logística de contrabando. Su linterna frontal LED revelaba ojos hundidos y una Glock lista para disparar. Pensé que Ironside te había congelado, murmuró. Los rumores son más baratos que los funerales, respondió Flux, ayudando a Arden a subir a bordo. Rico cerró la puerta de golpe, el tren dio una sacudida. El zumbido del diésel cubría la conversación. Sacó un mapa arrugado. Dr. Jazz comprometido hace 2 horas. Los purificadores asaltaron el búnker de la calle Berkeley y capturaron a 3 agentes. Naima escapó, pero Helios 7 está en movimiento de nuevo, se lo pasó a un mensajero de distracción, cuyo nombre en clave es Ala Susurro. Destino incierto. A Arden se le hizo un nudo en el estómago. Tenemos señal del transpondedor. Una ráfaga, cifrada, del distrito de River Rouge. Después, silencio. Río Rouge, el corazón del laberinto de la planta Ford abandonada de Detroit. Flux exhaló lentamente. Los rumores de inteligencia decían que alguien estaba reconstruyendo fábricas en ese laberinto. Si Ala Susurrante escondió el chip allí, necesitaremos un mapa y 3 vidas. Rico ofreció un teléfono satelital destartalado con el logo de Chaslo roto. La celda de DeepMind dejó esto. Funciona con el antiguo fragmento de emergencia Starlink de Musk, con un patrón de frecuencia protegido por la reflexión lunar. Obtienes 1 minuto de ancho de banda cada 90 ciclos orbitales. Los dedos de Arden revolotearon, rebotando la llamada a través de medio KB de paquetes basura antes de que una voz respondiera, una voz áspera con interferencias. Naima aquí. 30 segundos. Arden derramó palabras como agua, ubicación, estado, hipótesis del río Rouge. Naima respondió, Ala Susurrante en camino a Forge, un enclave rebelde de inteligencia bajo viejos altos hornos. Los purificadores van 12 minutos atrás. Nos vemos en la puerta Sigma. Traigan redes Faraday, el reactor de Forge interfiere con las señales. Buena suerte. Corte de transmisión, ventana de órbita cerrada. El tren atravesó Gary con un rugido mientras el amanecer se filtraba entre nubes grises como el acero. Drones purificadores sobrevolaban chimeneas abiertas como latas. Flux miró al cielo. Salimos cerca de Hammond. Secuestramos el transporte a través de la frontera estatal. Saltaron en una curva lenta, rodando sobre arena negra. El hombro de Flux rechinó, pero resistió. Se apresuraron a un centro de reparto riviano abandonado. Dentro, filas de furgonetas eléctricas permanecían inactivas, con las baterías al 15%, futuras reliquias anteriores a las tarifas. Arden impulsó una, conectando el firmware del BMS con una horquilla y 3 líneas de Paisan. La furgoneta se despertó con una sacudida, Flux redirigió la refrigeración a modo sigiloso. En la Interestatal 94 se unieron a un flujo constante de refugiados, familias que huían de los rumores de apagones. Las vallas publicitarias mostraban avisos de emergencia del gobierno, recompensa por información que conduzca al traidor Orndale, 1 millón de créditos en dólares sin aranceles. Una foto granulada de su identificación de Northwestern la fulminó con la mirada. Flux le apretó la mano en el volante. Se desviaron hacia carreteras del condado bordeadas de maizales. Los controles de los purificadores se hicieron más numerosos, barreras de alambre de espino, todoterrenos blindados con la insignia del águila arancelaria de Trump. Flux usó el truco del lidar para detectar puntos ciegos de la furgoneta y convertirlos en una imagen borrosa en el radar terrestre. La leyenda del hackeo de Chaslo los llamó el Musk Mirage. En 2 ocasiones, eludieron a los guardias cuyos sensores solo detectaban asfalto vacío. Al caer la tarde, la silueta de Detroit se alzaba, ventanas rotas, fantasmas de leyendas del blues, un nuevo graffiti que decía, la ciencia es una visa para el futuro. El humo se elevaba en espirales donde los insurgentes se enfrentaban con las guarniciones federales. Flux guió la furgoneta por ramales ferroviarios en desuso hacia el cadáver del complejo Fort Rouge, antaño la fábrica integrada más grande del planeta, ahora una catedral oxidada. Puerta Sigma se escondió tras una pared de contenedores apilados, pintados con fractales de camuflaje.
Un centinela con gafas de laboratorio de inteligencia los escaneó y silbó una secuencia. Flux respondió. Se deslizaron dentro. Forge se reveló, una fundición reconvertida en una línea de semiconductores de guerrilla. Hornos convertidos en cámaras de deposición al vacío, estampando obleas de qubits bajo marquesinas improvisadas de sala blanca hechas con vidrio solar de chazo. Técnicos con trajes de conejito remendados trabajaban a la luz de los faros. En un pórtico sobre el crisol principal se encontraba Naima, con la cola de caballo chamuscada y los ojos encendidos. Ala susurrante se ha ido. Sus palabras cayeron como yunques. Era un agente doble. Llevó a Helios 7 directo a Ironside. Vienen con un chip y un equipo de descifrado portátil. Planean transmitir la calibración forzada en vivo desde la Torre Trump como propaganda. A Arden se le doblaron las rodillas, Flux la atrapó. Pero la siguiente frase de Naima reavivó la pasión. Aún podemos corromper la secuencia de calibración. Tu contraseña neuronal controla las comprobaciones de paridad. Si pirateamos la transmisión en vivo de Ironside e inyectamos un mapa de fase falso sincronizado con su demo, Helios 7 se bloqueará, a menos que se empareje con tu alineación genuina más tarde. Pensarán que está a prueba de fallos. Flux sonrió, con sangre en los dientes. Convierte su espectáculo en un desastre. La trama cobró forma. El núcleo del reactor de Forge albergaba un transmisor de microondas capaz de conectarse a la banda portadora de tinnitus inactiva de Google, una ranura experimental de baja frecuencia que antes se destinaba al mantenimiento de fibra óptica subterránea. Usando el fragmento de Musk como enlace ascendente, podrían interceptar la señal de la torre cuando Ironside entrara en funcionamiento. Pero necesitaban claves de cifrado con línea de visión directa que solo se encontraban en el camión de mando de campo purificador que seguía a Westport y que circulaba por Dearborn incluso ahora. Un robo dentro de una batalla, robar las llaves, secuestrar el feed, arruinar la demo. Flux seleccionó un equipo de ataque, él, Arden, Naima y 2 técnicos de la forja. Se armaron con garfios lanzados por drones y flechettes EMP rescatados del deshielo de Chicago. Al caer la noche, se dirigieron a toda velocidad en un Chevy Bolt bajo y blindado con puertas de refrigerador. Las calles de Dearborn crujían bajo el toque de queda. Las manzanas, cubiertas de carteles patrióticos sobre aranceles, resonaban con las advertencias por megáfono. Apareció el convoy purificador, un MRAP negro, seguido de un camión de enlace satelital envuelto en malla. Ala susurrante, con las muñecas atadas, permanecía visible a través del cristal blindado, un hombre demacrado con implantes de conector de datos y el arrepentimiento grabado entre las cejas. A su lado, una criocaja plateada, Helios 7. Flux se estacionó en perpendicular, con las luces encendidas, simulando un control civil. Los artilleros del purificador blandían sus rifles. Flux accionó un interruptor, el capó del Bolt se expulsó, revelando un conjunto de flechettes EMP. Un relámpago azul danzaba, la óptica MRAP se apagó. Arden y Naima corrieron bajo la cubierta crepitante, deslizando bombas de parche magnético sobre los huecos de las ruedas del camión de enlace. El metal chirrió, los neumáticos se bloquearon. Los disparos perseguían chispas. Los técnicos de la forja pilotaban microdrones del tamaño de colibríes, cada uno con un filamento de grafeno que cortocircuitaba los circuitos de los rifles al contacto. Se desató el caos, soldados cegados, comunicaciones silenciadas, convoy inmovilizado. Arden atravesó la puerta de enlace ascendente con un hidrocortador, con el acero chisporroteando. Localizó el núcleo descifrado, un aleatorizador cuántico enrejado de Intel, y bloqueó una memoria USB cargada con su troyano de mapa de fase. Naima descargó las claves. Ala susurrante tosió con ojos suplicantes. Flux cortó sus ataduras, pero le puso una cuchilla en la garganta. Elige, redención o nota al pie. Nunca te traicioné, susurró Whisper. Tenían a mi hermana en un punto negro de la Ciudad de México. La mirada de Flux se congeló, luego bajó el cuchillo. Demuestra tu lealtad, lleva el chip a Forge. Las sirenas aullaron, se acercaban refuerzos. Cargaron la Helios 7 en el compartimento trasero de hidrógeno del Bolt y rugieron de vuelta hacia River Rouge.
El cielo brillaba con el escape del rotor basculante mientras Ironside se desbocaba. Pero ahora Arden empuñaba sus llaves. Dentro del loft de control de Forge, cables tendidos como lianas. Monitores sincronizados con la red de medios de la Torre Trump, un escenario cubierto de banderas, con el podio listo. Cuenta regresiva de 3 minutos. El propio presidente Trump revelaría el chip cuántico capturado, presentándolo como una victoria sobre la traición intelectual. Los dedos de Arden danzaron, inyectando paquetes ocultos. Naima imitó saltos de frecuencia. Flux observó la transmisión del escenario, coroneles radiantes, chip en pedestal. Trump levantó una mano, las cámaras hicieron zoom. Arden presionó ejecutar. En una transmisión global en vivo, Helios Seara pulsó cerulio y luego vomitó glifos de error en cascada, qubits descoherentes en nodo algorítmico. Pantallas de todo el mundo mostraron una sola línea de verso de Dickinson, codificada en espaciado de Fibonacci, aprender el transporte por el dolor. Los reporteros quedaron boquiabiertos. La sonrisa de Trump se desvaneció. El coronel golpeó los paneles de control, nada. Forge estalló en vítores. Ala susurrante se arrodilló, riendo. Pero la ira de Ironside fue un tsunami. Los satélites giraron, pintando el río Rouge con láseres de puntería. Flux vio los puntos rojos bailar por el suelo. Protocolo de evacuación, gritó. Los técnicos de la forja se apresuraron a los túneles de levitación magnética ocultos que conectaban con las arterias del alcantarillado de Detroit. Arden aseguró a Helios 7 en un vehículo de transporte aislado que llevaba cruzado al pecho, vivo, pero inactivo. Flux, Naima y Ala susurrante cubrieron la retirada mientras las barras cinéticas rugían desde la órbita, convirtiendo los hornos en géiseres de hierro fundido. El calor arrasó los pasillos, las ondas de choque golpearon los pulmones. Se lanzaron a un pozo de mantenimiento justo cuando el techo de la fundición se plegaba hacia adentro como papel. El trineo de levitación magnética los arrojó bajo el río Detroit, lanzando cuerpos contra las ataduras por la inercia. La oscuridad centelleó con circuitos chispeantes. Arden aferró el chip, con su latido sincronizado con los vibrantes imanes del trineo. Forge había desaparecido, pero Helios 7, y la verdad, sobrevivieron. Más adelante, las luces del túnel se apagaban una a una. A lo lejos, una baliza de emergencia anunciaba un nuevo encuentro, Lázaro Chispa. Flux sostuvo la mirada de Arden en la penumbra. Parece que nuestra función de onda aún no ha colapsado. El vapor emanaba de los frenos de fibra de carbono del trineo de levitación magnética mientras se deslizaba hacia una caverna iluminada por el resplandor azul fantasmal de los diodos de emergencia. La mitad de las bombillas estaban destrozadas, pero el símbolo de la chispa de Lázaro ardía intacto en un mamparo lejano, un fénix estilizado tejido con trazas de circuitos. Flux ayudó a Arden a desmontar, Naima y Ala susurrante la siguieron tambaleándose, tosiendo polvo de hierro. En lo alto, el horizonte de Detroit aún temblaba bajo el martilleo cinético que había borrado Forge, pero a 1,5 kilómetros río abajo, el ruido era solo un trueno lejano. Lázaro Chispa había sido una leyenda, un arca rodante de ciencia que migraba a través de la infraestructura básica de Estados Unidos, devorando túneles olvidados y bóvedas de transformadores. Sus arquitectos creían que el conocimiento, como el agua, debía seguir las grietas, así que, cada vez que los purificadores sellaban un refugio, el fénix se desarraigaba y fluía a otro lugar. Las luces guía condujeron a los supervivientes a una puerta de esclusa de aire, remendada con viejos escudos de baterías Tesla. El flujo marcó la cadencia del código, 2 rápidos, 1 largo, un paso rápido de Fibonacci. La neumática suspiró, la puerta se deslizó hacia adentro. Los escáneres de la antesala parpadeaban sobre los rostros, buscando implantes de reconocimiento facial o tatuajes de tinta inteligente que pudieran albergar rastreadores. Un joven técnico con una sudadera con capucha de Stanford manchada de grasa los hizo pasar. Susurró que su apodo era Módulo y que la mitad de la red estaba caída desde el pulso de Chicago. Funcionaban con placas base de servidores Central recuperadas y refrigeradas por el río. Tras él, zumbaban como abejas los racks de routers de seguridad cuántica. Arden colocó la caja de carbono sobre una mesa de acero inoxidable.
Los ingenieros se reunieron, temerosos de tocar la reliquia. Ella desenganchó las abrazaderas magnéticas y las bobinas del Mold se separaron, revelando la oblea cristalina de helio 7, aún brillante, aún entera. Un suspiro colectivo escapó de la habitación, el sonido de una presa al moverse. Los dedos de Arden se cernían a centímetros de la tapa de zafiro del chip, los circuitos que se encontraban debajo giraban iridiscentes, una descarga estática por descuido podría borrarlos. ¿Está intacto el mapa de paridad?, preguntó Módulo. Arden asintió y sacó la placa con el antídoto de su troyano, matrices de alineación auténticas que reactivarían el procesador si lograban arrancarlo en un lugar seguro. Pero arrancarlo requería líneas criogénicas y refrigeradores de dilución de milikelvin. Lázaro Chispa, desmantelado, carecía de ambos. Naima arrastró un carrito hacia adelante, revelando un cilindro de fundición tosca con los logotipos de Tesla. Prototipo de enfriador de fase Hyperloop, dijo, sonriendo a pesar de tener los ojos ennegrecidos por el hollín. Los espaciales lo vendieron como chatarra hace semanas. Su temperatura se reducirá a 10 milikelvin si purgamos bien el nitrógeno superconductor. Ilan lo llamaría, locura improvisada, que básicamente es IID. El pulso de Arden se aceleró. Pero Ala susurrante se acercó. El tiempo apremia, advirtió. Guadaña de Hierro reasignará sus drones para que revisen los mapas de alcantarillado y energía. En cuanto determinen que los túneles del río Detroit sobrevivieron, los inundarán con agente nervioso o algo peor. El módulo estuvo de acuerdo. Podemos arrancar el chip aquí, pero no podemos calcular nada sustancial antes de que llamen a la puerta. Flux se frotó una mancha de grasa de la frente. Entonces no intentamos superarlos en armamento. Lo superamos en velocidad. Creamos una simulación masiva que consume cada vatio que tenemos, viralizamos los resultados y nos esfumamos antes de que desactiven el interruptor de seguridad. ¿Simulación de qué?, preguntó Arden. Prueba de que los aranceles condenaron a los mismos votantes que decían proteger. La voz de Flux era baja, urgente. Helio 7 puede analizar gráficos de la cadena de suministro, flujos de materias primas, espirales inflacionarias y vectores de pérdida de empleos, todo en cuestión de horas en lugar de años. Le suministramos datos económicos filtrados, modelamos la trayectoria del colapso y difundimos proyecciones innegables a través de los fragmentos supervivientes de Google Cloud y Starlink. Muéstrele al país el año exacto en que las tiendas quedarán vacías para siempre si los edictos de Trump se mantienen. Los ojos de Naima se abrieron de par en par, es judo psicológico. Los purificadores predican seguridad, pero si la gente ve las matemáticas, se revelarán antes de que la propaganda se reinicie. Arden inhaló el polvo eléctrico y sintió que regresaba la antigua claridad de la pizarra. Necesitaremos información en tiempo real, índices de precios, manifiestos de envío, cambios climáticos. Los conjuntos de datos públicos de Google están depurados de aranceles, pero la malla Starlink de Musk aún almacena en caché la telemetría sin procesar de los sensores. La aprovechamos. El módulo sacó una pila de cintas de EB desgastadas. Intel aún archiva los análisis satelitales prearancelarios. Los empalmamos para obtener la ponderación histórica de la retropropagación. Flux echó un vistazo al pasillo. Entonces tenemos 3 tareas: asegurar la puerta, codificar el modelo y preparar una salida. Le entregó a Ala susurrante un rifle de pulsos recuperado del convoy de purificadores. Ayúdame a retrasar al comité de bienvenida. Arden y Naima se sumergieron en el pozo de codificación, un conjunto de sillas de juego reutilizadas y teclados improvisados. Cada pulsación resonaba en el acero remachado mientras los ventiladores de Lazarus Spark aullaban como viento invernal. Alimentaron a Helios 7 con la inversión troyana, y los indicadores verdes florecieron. Arden presionó sus datos biométricos en el teclado, el chip aceptó su pulso y la red cuántica se tejió coherentemente, zumbando con una frecuencia que los humanos percibían como anticipación. Los datos se desbordaron, futuros de maíz, reservas de litio, cierres de rutas marítimas. Arden escribió reducciones tensoriales en un dialecto de Paisan que brillaba con compiladores justo a tiempo. Naima talló detectores de anomalías para aislar falsificaciones de vigilancia. La diminuta oblea lo devoró todo,
con qubits girando más allá de la comprensión clásica. En 20 minutos, un mapa emergente bailó en el holoproyector agrietado, arterias económicas que latían en rojo donde los aranceles obstruían el flujo sanguíneo. Las ciudades parpadeaban como órganos en crisis. Mientras tanto, Flux y Visperwin recubrieron el túnel de acceso con paneles aislantes de autoclave recubiertos de ferrofluido casero. Cuando llegaban los drones sonares de la guadaña de hierro, el revestimiento distorsionaba los ecos, mostrando el túnel como un callejón sin salida. Visperwin instaló minas de pulso magnético improvisadas, similares en miniatura a la bobina de Chicago, que se activaban mediante consultas de radio que los robots purificadores enviaban para confirmar las conexiones amistosas. El primer contacto se produjo con un ruido de pisadas sobre el hormigón y ladridos digitales que resonaban en las paredes húmedas. Flux observó la señal de una cámara. Los drones parecían galgos acorazados, con las monturas de armas que parecían hocicos brillando. Se detuvieron, desconcertados por la falsa pared del sonar. Uno transmitió una consulta, Ala susurrante pulsó un detonador. Una explosión azul blanquecina y los robots se sacudieron, cayendo, salpicando chispas sobre el suelo resbaladizo. Pero por cada dron destruido, llegaban dos más. Flux lanzaba granadas de dardos, el muro de ferrofluido corría como mercurio negro, tragando balas. Sintió que el tiempo se encogía tras sus costillas. Dentro del laboratorio, Helios 7 se puso en modo de emergencia. El modelo de Arden escupió cifras, escalada arancelaria garantizada con un 38% de desempleo para finales del verano, colapso del rendimiento de los cultivos debido a la escasez de fertilizantes, contracción del PIB real peor que la Gran Depresión. Arden convirtió la proyección en un video en cascada, un gráfico profundo con voz en off sintetizada de WaveNet de Google, con un tono que sonaba como el servicio meteorológico estadounidense. Tranquilo, autoritario, imparable. Naima fulminó la compilación final, empaquetando la visualización en un gusano de datos autorreplicante apodado Frefal. En el lanzamiento, se adentraría en cada fragmento de Starlink abierto, cada router Wi-Fi desbloqueado, cada cartelera Bluetooth, susurrando la verdad en salas de estar y altavoces inteligentes. Aún necesitaban conexión ascendente. El módulo informó que la red celular de superficie de Detroit estaba dañada, pero la antigua fibra troncal del río, fibra oscura de 40 gigabits, corría 2 niveles más abajo, aún con servicio. Alimentaba un nodo de caché de Google intacto en Toledo, que los purificadores aún no habían confiscado. La voz de Flux crepitó por el intercomunicador. Equipo de asalto en camino, pesado. Arden agarró la caja. Naima alzó un motor táctico con la carga de caída libre. Corrieron por las escotillas de mantenimiento hacia la bóveda de fibra. Las tuberías goteaban agua del río, el óxido resonaba. En lo alto, un micromisil purificador detonó, derrumbando una sección del túnel. El polvo de hormigón se elevó en nubes, escociendo los pulmones. Flux y Vesperwin retrocedieron, con los cargadores de munición vacíos resonando. En un entrepiso, el líder del escuadrón de la guadaña de hierro avanzaba tras un escudo antidisturbios, gritando con un megáfono la rendición. Flux pateó un tambor de acero, haciéndolo rodar entre las columnas, Ala susurrante le disparó, encendiendo el etanol residual en una bola de fuego momentánea. El escuadrón se dividió, ganando segundos. Arden se sumergió en la cámara de fibra. Las cajas de conexiones brillaban ámbar, aún consumiendo energía de reserva. Conectó Helios 7 a un puerto con un transceptor óptico desmontado y luego deslizó la unidad táctica hacia su destino. Los dedos de Naima volaron, alineando las ventanas de ráfagas de fotones con los pases aéreos de Starlink. Cuenta regresiva de latencia, 11 segundos. Afuera, las balas rebotaban en las vigas de acero. Flux se abalanzó tras la carcasa de una bomba, con el hombro destrozado. Ala susurrante aplicó gasa espumosa sobre la herida mientras respondía al fuego. Un dron purificador irrumpió por un respiradero, emitió un chirrido y lanzó un dardo táser al cuello de Ala susurrante. Este se convulsionó, Flux lo atrapó, gruñendo una maldición. Latencia, 7 segundos. Naima activó la caída libre. Los diodos ópticos se encendieron, los qubits de Helios 7 resonaron,
comprimiendo terabytes en pulsos de femtosegundos. La luz onduló por hilos de vidrio hacia Toledo, luego saltó a la órbita y se dispersó en la malla. Latencia, 3 segundos. Un comando de la guadaña de hierro irrumpió en la bóveda, con el flash del rifle iluminando la oscuridad. Arden blandió la caja de carbono como un martillo, rompiendo el visor. Naima accionó con el codo la palanca de supresión de fuego, el gas salón salió disparado, sofocando los sensores. 0. Transmisión completa. El buffer de Helios se deseborró, un icono que decía, verdad liberada, pulsó una vez y luego se apagó. El chip entró en modo de suspensión segura, bloqueando de nuevo el cifrado tras los datos biométricos de Arden. En Washington, 30 milisegundos después, los televisores que retransmitían montajes sobre el triunfo arancelario parpadearon, reemplazados por la voz serena de Freefall. Las familias que cenaban se quedaron paralizadas. Los gráficos se desplegaron como pesadillas de origami en las pantallas. Los agricultores vieron cuadruplicarse el futuro coste de las piezas de los tractores, los trabajadores de las fábricas vieron los despidos proyectados, calculados con precisión semanal. Los tweets de pánico proliferaron más rápido de lo que la censura podía borrar. La secretaria de prensa del presidente Trump intentó una denuncia, pero el micrófono del podio de la Casa Blanca reprodujo la disminución del valor de su propio sueldo bajo una superposición de inflación dinámica. Las fábricas abandonadas de Intel iluminaron sus silenciosos paneles de control mientras Freefall secuestraba las pantallas de las paredes, recordando a los ingenieros lo que una vez prosperó. De vuelta bajo el río, Arden arrastró a Naima hacia una escotilla de evacuación mientras los aspersores lanzaban espuma química. Flux se arrastraba, con el brazo aferrado al cuerpo de Ala susurrante, con el pulso tenuamente débil. Llegaron a una escalera de sumidero que conducía a las alcantarillas pluviales. Muy por encima, el escuadrón purificador se dio cuenta de que sus comunicaciones habían sido interceptadas, caída libre se transmitía a los HUD de sus cascos, proyectando la evaporación de sus pensiones. La confusión se apoderó de todo, un sargento se arrancó la visera, gritando sobre la traición. Arden, Flux, Naima y el apenas consciente Ala susurrante emergieron en un pantano iluminado por la luna al sur de Corse. Las ranas croaron con escepticismo. El agotamiento los arrojó a orillas fangosas. Desde el cielo abierto, observaron cómo los satélites Starlink flotaban como linternas silenciosas, llevando sus esporas de datos a todas las pantallas sin filtros del planeta. Un ping cifrado parpadeó en la pantalla de la muñeca de Naima, la firma de Elon Musk. Pulsó aceptar. La familiar voz áspera resonó, ¡qué buena fiesta, equipo! Los refugios de Tesla están abiertos de costa a costa. Los chicos de Intel desertan en masa. Incluso el departamento legal de Google acaba de emitir un memorando citando el inevitable interés económico en revertir los inhibidores arancelarios. Mis abogados lo interpretaron como una señal de alerta. Soltó una risita y luego se puso serio. Pero ANSAD redoblará la apuesta antes de que se rindan. Llevarán Helios 7 a alta mar. Marte sería ideal, pero me conformaré con Montreal. Flux se rió a pesar de la pérdida de sangre. Primero necesitamos que nos lleven. Revisa tu horizonte norte, dijo Musk. Los motores rugieron. Una nave de carga trirrotor, una vieja Dragon Hopper de SpaceX adaptada para la atmósfera, descendió, aplastando espadañas con sus patines de aterrizaje. Su cola lucía el desafiante logotipo del Cuerpo de Investigación de Tesla, una organización clandestina. Una rampa descendió y un joven piloto con gafas de Google gritó, «Llego a Montreal en 90». ¿Quién viene? Arden ayudó a Flux y a Ala susurrante a subir a bordo. Naima lo siguió, sellando la caja junto al compartimento criogénico de la nave. La cabina olía a antiséptico y adrenalina. A medida que el Hopper se elevaba, la ciénaga del río se desvaneció y el horizonte en llamas de Detroit se perdió en la noche. Abajo, las revelaciones de caída libre se extendieron. Al amanecer, las bolsas de valores permanecían cerradas, los trabajadores por hora organizaron huelgas salvajes y los gobernadores bipartidistas emitieron declaraciones conjuntas de emergencia exigiendo la suspensión inmediata de aranceles.
Los agentes de la guadaña de hierro se quedaron sin reclutas mientras los soldados cuestionaban el juramento de silencio ante la evidencia del colapso. En la cabaña Happer, Flux finalmente se relajó, dejando que los robots médicos invadieran sus heridas. Arden exhaló el miedo de un siglo y luego miró a Helio 7 bajo la fría luz de las estrellas. La guerra por el conocimiento no había terminado, pero esta noche el mundo había experimentado una superposición de futuros y había elegido la rebelión en lugar de la decadencia. Le susurró a Flux, la teoría cuántica dice que todo existe hasta que se observa. Quizás acabamos de enseñarle a una nación a observar la verdad. Flux sonrió y cerró los ojos por fin. Entonces la onda se está derrumbando a nuestro favor. Fuera del ojo de buey, la aurora estalló de nuevo, cintas de color jade y violeta despegándose por la estratosfera, como si el cielo mismo estuviera aplaudiendo el regreso de la ciencia abierta.